Vamos a arrancar. Si terminamos un ratito antes, mejor. Y ya los libero. Vamos para el lado que me parece que está haciendo interferencia. Bien. Hace frío. Yo salgo con estado gripal, así que tampoco me quiero desabrigar mucho. Bueno, chicos, como les decía recién a uno de sus compañeros, hoy vamos a comenzar con el capítulo 15. La idea es terminar de verlo completo. En este capítulo 15 lo que vamos a hacer es ver los contratos de garantía. Eh, Estos contratos de garantía son contratos sumamente utilizados en el ámbito crediticio. ¿Por qué? Porque vienen justamente a otorgar cierta seguridad a ciertas operaciones que se dan en el ámbito, como les decía, crediticio, y que, si se quiere, otorgan seguridad tanto al acreedor en cuanto a que el propio deudor o un tercero ofrecen garantía determinados bienes, eh, lo que implica en definitiva mayor seguridad para el acreedor, ya que ante la imposibilidad o ante el incumplimiento de una obligación principal, el acreedor cuenta, si se quiere, con una serie de beneficios otorgados en virtud de este contrato de garantía. Y por otro lado, para el deudor también es sumamente ventajoso, desde que al ofrecer estos bienes en garantía, muchas veces las tasas de interés que se cobran por, supongamos, en el caso de un préstamo de dinero, al otorgar ciertos bienes en garantía, bueno, muchas veces las tasas de interés que se cobran son tasas de interés inferior a que si no se otorgara ningún tipo de bien en garantía. Concretamente, dentro de ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, concretamente en este capítulo 15 vamos a ver tres contratos, que en realidad son dos y uno se subdivide, que son el contrato de fianza y el contrato de prenda. Vamos a ver en un ratito que el contrato de prenda, a su vez, está dividido en contrato de prenda común y lo que se denomina contrato de prenda con registro. En definitiva, lo que se distingue acá es si la cosa se desplaza o no del poder del deudor o del poder del tercero que ofrece en garantía este bien. Pero bueno, antes de entrar en el contrato de prenda, vamos a ver el contrato de fianza. Y antes de hablar concretamente del contrato de fianza, vamos a hacer un poquito de repaso, y ustedes saben que las garantías que puede ofrecer una persona son garantías personales o reales. ¿Eso lo saben? Sí, perfecto. Bueno, ¿cuándo decimos que una garantía es personal? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la diferencia para hablar de una garantía personal de real? La real es cuando se ofrece una determinada cosa específica en garantía del cumplimiento de una obligación principal. En cambio, cuando hablamos de garantías personales, lo que caracteriza es que queda, digamos, o se ofrece en garantía la totalidad del patrimonio de la persona que justamente la está ofreciendo en seguridad de una obligación principal. Otra característica muy importante de todos estos contratos de garantía es que son contratos accesorios, es decir, no tienen validez o vigencia por sí mismos, sino que siempre se encuentran unidos al cumplimiento o no de una obligación principal. Consecuentemente, si se cumple con la obligación principal, estos contratos de garantía se extinguen justamente por haberse cumplido la obligación principal. Por el contrario, surten o comienzan a producir efectos en el supuesto de que el deudor de esta obligación principal no cumpla con su obligación. Y consecuentemente el acreedor, bueno, tiene, como les decía anteriormente, este conjunto de bienes, estos bienes o esta cosa dada en garantía para justamente garantizar o para el recupero de su crédito. ¿Ibas a hacer una pregunta?
Ah, no, pensé que ibas a hacer una pregunta. Bueno, entremos entonces en lo que se llama el contrato de fianza. El contrato de fianza es un contrato que se encuentra regulado en el Código Civil y Comercial. Lo van a encontrar tratado a partir del artículo 1574 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y este artículo 1574 nos da justamente el concepto de lo que debe entenderse por contrato de fianza. Hay contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Nos paramos ahí. Después seguimos analizando. Entonces, ¿qué debemos marcar en relación al contrato de fianza? La existencia de un sujeto que viene a garantizar en forma accesoria el cumplimiento de una obligación. Es decir, es una tercera persona acá que va a afianzar el cumplimiento de una obligación principal. La obligación principal puede ser una obligación de entregar sumas de dinero, puede significar el hacer alguna cosa o el no hacer, o puede incluso tratarse de una obligación que debe ser específicamente realizada por el deudor principal. En todos estos supuestos, si uno dice, bueno, si se trata de una obligación o de una prestación específica que solamente puede realizar el deudor principal, o se trata justamente de una obligación de hacer o de no hacer, ¿cómo un tercero va a afianzar el cumplimiento de esta obligación? ¿Por qué? Porque en realidad este tercero no puede cumplir con esta obligación a la cual se obligó el deudor principal. En todos estos supuestos es factible celebrar un contrato de fianza. Lo que pasa es que en este caso el fiador va a garantizar que ante el incumplimiento, él, es decir, el fiador, va a responder por los daños que esa inactividad del deudor principal le ha ocasionado al acreedor. Por eso, si ustedes analizan esta segunda parte de este artículo 1574, nos dice que si la deuda afianzada es de entregar cosa cierta, de hacer que solo puede ser cumplida personalmente por el deudor o de no hacer, el fiador solo queda obligado a satisfacer los daños que resulten de la inejecución. Entonces, como les decía anteriormente, en este caso tenemos una tercera persona, el fiador, que viene a garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Si el deudor de esta obligación principal no la cumple, él como fiador lo que hace es responder por los daños y perjuicios que esa inactividad le ha ocasionado al acreedor. ¿Se entiende? Algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta en relación al contrato de fianza. Primero, puede afianzarse toda obligación actual o futura. E incluso la legislación prevé la posibilidad de constituir una fianza o afianzar la fianza de un fiador. Es decir, nos ubiquemos en el contrato. Tenemos un contrato principal donde tenemos acreedor y deudor. Tenemos un tercer sujeto que es el fiador, que viene justamente a garantizar el cumplimiento de este deudor hacia su acreedor. Pero a su vez, la ley prevé también la posibilidad de otra persona que viene a afianzar al fiador que a su vez afianzó al deudor. ¿Mm? Todo esto está permitido, por decirlo de alguna forma, dentro de nuestra legislación. Y es totalmente válido la constitución de distintas fianzas a favor, en definitiva, o a los fines de garantizar el cumplimiento de la obligación principal. La prestación a cargo del fiador debe ser equivalente a la del deudor principal. Es decir, si el deudor principal se obligó a entregar una determinada cantidad de dinero
o se obligó a entregar determinadas cosas o a no hacer algo, lo que la ley nos dice es que esa prestación concreta, aun cuando no sea en dinero, tiene que ser equivalente a una suma de dinero. Y en consecuencia, el fiador lo que va a hacer es garantizar el equivalente a esa prestación que le correspondía al deudor. Puede también pactar una fianza inferior a lo que sería la prestación por parte del deudor, pero nunca la fianza puede ser superior al equivalente o a lo que se obligó el deudor principal. Nunca puede ser más onerosa. En el supuesto de que las partes acuerden esta fianza por un monto superior a la obligación que se debía, se va a tener que reajustar a el valor real de esta prestación a cargo. Uy, no, no te perdiste mucho. Cualquier cosa preguntas, no hay problema. Estamos en el contrato de fianza, capítulo 15. Perfecto. Bien, entonces, como les decía, en el supuesto caso que se establezca una fianza por un valor superior a lo que es el monto de la obligación, se va a tener que readecuar a el monto específico de esta prestación. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta o que hace el tema de la extensión de la fianza es que la fianza abarca lo que es el capital, los intereses y los gastos que pudieran originarse en virtud de ese incumplimiento, incluso las costas judiciales. No porque si no ustedes no ven acá, por eso. Si quieres en todo caso abrir un poquito la ventana. Y gastos, incluso gastos, pueden ser gastos extrajudiciales, incluso costas judiciales. Quizás un poco para que ustedes entiendan el alcance de esta fianza. Seguramente muchos de ustedes han celebrado en alguna oportunidad un contrato de locación y han visto que les piden garantes. Y estas personas, independientemente que muchas veces se ofrecen en garantía determinadas propiedades, porque les suelen pedir un inmueble, en muchas ocasiones se ofrece o se pide, se evalúa la situación crediticia del garante, del fiador, pidiéndole una serie de recibos de sueldos, etcétera. Ante el incumplimiento del inquilino, ¿qué hace normalmente el locador? Va en contra del fiador, del fiador. ¿Mm? Entonces, a ver, habrá que analizar cuál es la posibilidad o cuál es la salida. Muchas veces si tienes un inmueble, lo que haces es directamente embargar un inmueble. Y si no, si tenés distintos fiadores que han presentado recibos de sueldo y que tienen sueldos interesantes, lo que pedís es justamente el embargo de ese sueldo. Pero en ese caso, la fianza es general, es personal, abarca la totalidad del patrimonio del fiador. Con lo cual, supongamos que al momento de la celebración del contrato, el fiador trabajaba en una empresa y después se quedó sin trabajo, bueno, obviamente que ese sueldo no va a poder nunca ser embargado. Y en consecuencia, ¿qué va a hacer el acreedor? Y bueno, irá en contra del resto de los bienes de esta persona. A lo que quiero llegar es que cuando uno afianza, eh, no afianza solamente lo que es, en este caso, el pago del canon locativo, sino que se afianza la totalidad. Incluso, seguramente va a haber una resolución judicial y quien va a tener que soportar las costas de este juicio va a ser el fiador. Por eso yo les digo que la fianza no solamente abarca el capital y los intereses de vengado, sino todos los gastos en que incurrió el acreedor e incluso las costas judiciales en virtud de un proceso iniciado justamente para reclamar el cumplimiento de la obligación principal. ¿Se entiende?
Bueno, por eso te digo, vos afianzás por el equivalente a lo que es la obligación principal, pero con la aclaración que te estoy haciendo en este momento. Exacto. Se suma todo lo que son los intereses devengados en virtud del incumplimiento, los gastos que debió afrontar el acreedor por este incumplimiento, y si este acreedor se vio en la necesidad de iniciar un juicio, bueno, lógicamente el fiador va a tener que responder también por todas estas costas judiciales. Ya entramos en el análisis de lo que es, cómo juega cada fiador. Ya vamos a entrar. Puede repetir, pero vamos a ver que, bueno, hay dos beneficios con los que goza el fiador, que implican o que le exigen al acreedor que vaya primero en contra de los bienes del deudor, y ante la inexistencia de estos o ante el hecho de quedar con una obligación impaga, bueno, recién ahí va a ir en contra del fiador. Pero bueno, ya entramos, cuando entremos en lo que son las relaciones entre las partes. ¿Cuáles son los caracteres que definen este contrato? Bueno, como primera medida decimos que es un contrato accesorio. Yo ya les dije anteriormente, cuando comenzamos con el análisis de este capítulo, que los contratos de garantía eran contratos accesorios. ¿Por qué? Porque siguen la suerte de la obligación principal. Es decir, nunca tienen validez por sí mismos, sino que se celebran justamente en seguridad o en garantía del cumplimiento de una obligación principal. Es un contrato bilateral, van a surgir obligaciones para las partes. Bien, para. Ahí vamos, ahí vamos. Si bien yo acá les estoy hablando de un contrato bilateral, cuando comenzamos con el análisis de este contrato, yo les marqué la existencia de tres personas. Les hablaba del acreedor, del deudor principal y del fiador, no garante, fiador, estamos ante un contrato de fianza, que viene a garantizar, en realidad, cuando vas a hablar de un contrato de garantía, el contrato de fianza es puntualmente, es lo que estamos viendo ahora. La garantía es una garantía, la garantía puede ser real o personal. Sería un contrato de fianza, exactamente. Bien, entonces, yo les marcaba las tres personas: deudor, acreedor y fiador. Yo les hablo de un contrato bilateral, ¿por qué? Porque en realidad las relaciones que surgen de este contrato de fianza son bilaterales, y concretamente lo que vamos a estudiar son las obligaciones entre el fiador y el acreedor, y las obligaciones y los derechos entre el fiador y el deudor. Acá la obligación principal que vincula al acreedor con el deudor no es parte en sí de este contrato. Tenemos un contrato que viene a afianzar, accesorio a esta obligación principal. Entonces, por eso hablamos de un contrato bilateral, porque las relaciones o las obligaciones y los derechos que se vinculan con este contrato se refieren a dos sujetos. Por un lado, acreedor y fiador, y por otro lado, fiador y deudor. ¿Se entiende? Por eso decimos que es un contrato bilateral. Puede ser un contrato de título gratuito u oneroso. Va a depender de lo acordado por las partes. El deudor puede o no pactar con su fiador algún tipo de retribución por la fianza otorgada, y de eso va a depender si estamos frente a un contrato gratuito o oneroso. Es un contrato conmutativo. Las partes, del momento de su celebración, conocen cuáles son las ventajas y desventajas que les va a proporcionar este tipo de contrato. Es un contrato formal, y en realidad es un contrato formal, ¿por qué? Porque se exige la forma escrita.
Es decir, no hablamos de una formalidad ad solemnitate, es decir, para la Constitución, pero sí a los fines de la prueba. Entonces, a los fines de la prueba se exige que este contrato se realice por escrito. Es un contrato nominado, lo encuentra regulado en el Código Civil y Comercial, y es un contrato de garantía, un poco lo que estamos estudiando ahora y un poco, digamos, vinculado nuevamente a lo que les decía anteriormente en relación a este contrato accesorio. Viene a garantizar el cumplimiento de una obligación o de un contrato principal. Se extingue si se extingue el contrato principal. Y entremos entonces a analizar cuáles son los efectos o cuáles... Profe, Sí. ¿cuál es la diferencia, o sea, principal para distinguir el contrato de garantía con el de fianza? No. Yo les estoy hablando de, a ver, dentro de los contratos de garantía tenés el contrato de fianza y vamos a ver hoy puntualmente el contrato de prenda. Dentro de lo que es, no tenés un contrato de garantía en sí, tenés garantías personales y tenés garantías reales. Dentro de estas garantías personales estudiamos lo que es el contrato de fianza. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Claro, es otro tipo. Vos llegaste un poquito más tarde. Yo cuando comencé con estos contratos de garantía, les dije a su vez, antes de entrar en lo que es puntualmente el contrato, les recordé que teníamos garantías personales y garantías reales. Las garantías personales implicaban que un sujeto pone a disposición en garantía de cumplimiento de una obligación principal la totalidad de su patrimonio. En cambio, en la garantía real se ofrece un determinado bien perfectamente, digamos, un bien perfectamente individualizado. Volvemos entonces al contrato de fianza. Y les dije dentro de los caracteres que se trataba de un contrato bilateral. Bueno, empecemos a analizar un poquito estos efectos que pueden producirse entre estas partes que yo les mencionaba en el contrato. Vamos a comenzar con los efectos entre el fiador y el acreedor. Y aclaro, cuando ya entramos en todas estas situaciones, nos encontramos ante un contrato principal que ha sido incumplido por parte del deudor principal y en consecuencia comienzan a producirse efectos o pueden darse todas estas situaciones que vamos a analizar en este momento. ¿Y por qué les vuelvo a hacer la aclaración? Por lo que les dije anteriormente, estamos frente a un contrato accesorio, un contrato de garantía que se extingue si se extingue la obligación principal. Consecuentemente, si el deudor principal cumple con su obligación, lógicamente que no se van a dar todas estas relaciones o reclamos que pueden existir entre el fiador y el deudor o entre el acreedor y el fiador, ¿sí? Siempre estamos entonces ante un supuesto de incumplimiento del deudor principal. Efectos entre el fiador y el acreedor. Seguramente acá hay un concepto que ustedes ya lo han sentido nombrar, que es este tema del beneficio de excusión. Y después en un ratito vamos a ver lo que se llama el beneficio de división. ¿No? ¡Upa! Bien. A ver, ¿qué significan estos beneficios? Son, si se quiere, beneficios que se le reconocen al fiador. ¿Para qué? Para evitar que el acreedor vaya directamente en contra del fiador. Entonces, este beneficio de excusión lo que significa o lo que quiere, sí, lo que significa o lo que importa es que ante el incumplimiento del deudor principal, el fiador le va a exigir, por decirlo de alguna manera, al acreedor que vaya primero en contra de los bienes del deudor principal. Si el deudor principal no tiene bienes o estos bienes resultan insuficientes para cubrir la deuda que tiene con su acreedor, entonces recién ahí va a poder accionar o ejecutar la fianza dada por este tercero.
¿Se entiende? Bien, entonces se pueden dar... Eso es el beneficio de exclusión. Me excluyo primero yo, primero vas en contra de los bienes del deudor y si no te alcanza o no tiene bienes, recién ahí podés iniciar en contra mío. No, lo que te está diciendo acá es que vos no podés iniciar o accionar directamente en contra del fiador. Si yo inicio una acción en contra directamente del fiador, el fiador va a decir beneficio de exclusión. ¿Qué significa esto? Yo quedo excluido hasta tanto vos vayas y ejecutes al deudor principal. Si el deudor principal no tiene bienes o el deudor principal, suponete, hay una deuda de 500.000 pesos y el deudor tiene, no sé, un vehículo que sale 200.000 pesos. Hoy totalmente irrisorio el ejemplo. Bueno, ahí va a quedar un saldo impago. En consecuencia, por ese saldo impago, sí voy a poder ir en contra del fiador. ¿Mm? Lo que te está determinando este beneficio es que vos no podés ir como primera medida y en forma directa en contra del fiador. Primero vas en contra del deudor y después recién, ante la imposibilidad de cobro, vas en contra del fiador. Hay determinadas situaciones en donde el fiador no va a poder invocar este beneficio de exclusión, que son las que yo les estoy enumerando ahí. ¿Cuáles son? Cuando el deudor principal se ha presentado a un concurso o ha sido declarado en quiebra. Los A ver, ya lo van a ver, pero lo que es el concurso preventivo es cuando en un concurso vos te encuentras con una persona que se encuentra ante una dificultad de pago. En consecuencia, se presenta en concurso ¿para qué? Para llamar a todos sus acreedores y tratar de acordar con todos, mediante quitas de por medio, el pago de sus créditos. Entonces, él es como que, claro, él busca sanear toda la deuda cumpliendo en cierta medida con los acreedores en porcentajes o mayores plazos, es decir, pero estás ante una persona que está ante una dificultad financiera que no puede, digamos, hacer frente normalmente con sus créditos. Ya lo vas a ver más adelante, para llegar a este acuerdo, a este concurso, a este acuerdo con los acreedores, vas a necesitar ciertas mayorías, se van a tener que tener en cuenta si existen créditos con privilegios especiales o no, bueno, y ahí entran a jugar una serie de circunstancias. Pero bueno, se requieren ciertas mayorías para que ese acuerdo sea homologado y en consecuencia este deudor pueda cumplir con su deuda, seguramente con quitas importantes. En el caso de la quiebra es cuando directamente el deudor ya no puede hacer frente, ya no tiene forma de llegar a un acuerdo y bueno, se declara la quiebra, entra un síndico y bueno, empiezan a liquidar los bienes del deudor, etcétera. En todos estos supuestos, ¿qué pasa? Es como que si se pierde, si se quiere en cierta medida, la administración de los bienes del deudor. Para hacértelo en términos muy... A los acreedores, claro. Claro, bueno, por eso es un poco en garantía de los acreedores que se hace, digamos, todo este proceso. Que vuelvo a lo mismo. En este caso, cuando el deudor se ha presentado a un concurso de quiebra, el fiador no puede invocar el beneficio de exclusión. Es decir, no, claro, exactamente. A ver, le dice, che, no, a ver, mi deudor está en quiebra, vos afianzaste, diste garantía, garantizaste el cumplimiento de la obligación principal, no cumplió, bueno, vení y responde. Entonces, es uno de los supuestos en los cuales
este fiador que no vas a poder ir en contra. No vas a ir en contra del deudor porque hay un concurso abierto o una quiebra declarada, con lo cual vas directamente en contra del deudor. Otro supuesto es cuando el deudor principal no puede ser demandado judicialmente en el territorio nacional o porque no cuenta con bienes en el territorio justamente para poder cobrar su acreencia. Tampoco puede invocarse el beneficio de ejecución en el caso de la fianza judicial y en el supuesto de que el fiador haya renunciado al beneficio. Estamos ante acuerdos de partes, con lo cual perfectamente al momento de la celebración de un contrato de fianza, el fiador puede dejar plasmado, recuerden que es por escrito, que renuncia al beneficio de execución y consecuentemente ante el incumplimiento por parte del deudor, el acreedor va a poder ir directamente en contra del deudor, en contra del fiador o en contra de ambos y ver después sobre cuál o sobre los bienes de cuál logra el cumplimiento de la obligación principal. ¿Se entiende? Antes, cuando teníamos la doble legislación, es decir, por un lado el Código Civil y por el otro lado el Código de Comercio, este beneficio de ejecución y el beneficio de división estaban regulados en ambas legislaciones. Lo que pasa es que el tratamiento que se le daba a uno y a otro era totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en materia civil la regla era la no solidaridad de los fiadores y del deudor principal. Y consecuentemente, que es en definitiva el criterio adoptado por el Código Civil y Comercial actual. Es decir, no hay solidaridad entre el fiador y el deudor, salvo que expresamente haya una renuncia a este beneficio. A diferencia de lo que pasaba en la legislación comercial, donde se presumía la solidaridad del fiador, y para que no se diera esta solidaridad, expresamente tenían que dejar sentado de que no era solidariamente responsable. Pero bueno, eso a modo de anécdota. Hoy por hoy el criterio utilizado por el Código Civil y Comercial es el que mantenía el Código Civil actual y consecuentemente el fiador goza de estos beneficios de ejecución y de división. ¿Sí? Salvo que expresamente renuncie a ello. Profe, ¿cómo sería eso de cuando la fianza es judicial? Muchas veces a nivel, digamos, de un proceso judicial se otorga, digamos, una fianza. Puede exigirse una fianza dentro de lo que es un proceso, dentro digamos, de la tramitación de una causa. En ese supuesto, ante el incumplimiento de lo que se está reclamando en esa causa, directamente yo puedo ir en contra del fiador. Vamos, 4, 5. Bien. Otro de los beneficios con que goza el fiador es el beneficio de división. ¿En civil no lo vieron? Sí, ¿cómo que no? Bueno, ¿qué significa esto de beneficio de división? El beneficio de división se aplica en aquellos supuestos en donde una misma obligación principal es afianzada por más de un fiador. Es decir, cuando tenemos dos o más fiadores. ¿Qué pasa en estos supuestos? En principio, cada fiador va a responder por la cuota parte a la cual se obligó. Pero si nada dicen estos fiadores, se entiende que todos responden por partes iguales. Sí, lo vas a encontrar en numerosas partes del código. Entonces, ¿qué significa la división? Que si hay varios fiadores,
el acreedor solamente me va a poder reclamar a mí como fiador la parte o la cuota parte a la cual yo me obligué. Si yo me obligué por un 30% de la obligación principal, solamente se me va a poder reclamar este 30%. Ahora, si hay varios fiadores y no se ha establecido el porcentaje por el cual cada uno va a responder, bueno, se va a entender que todos van a responder por partes iguales. Si hay 2 fiadores, para responder 50 y 50. Y puede darse el caso que exista un único, o digamos que se reclame a un único fiador, consecuentemente ese fiador, ya vamos a ver en un ratito, se subroga en los derechos del acreedor y le va a poder reclamar la cuota parte a los otros fiadores. En cuanto a la fianza solidaria, bueno, un poco lo mismo de lo que yo les decía recién en el caso del beneficio de exclusión. Se da esta división siempre y cuando el fiador no haya renunciado expresamente a este beneficio, en cuyo caso responden todos solidariamente. Si yo renuncio, son todos solidariamente responsables y puedo ir por el total a cualquiera de los fiadores, como les dije recién, independientemente de las acciones posteriores que puedan llegar a darse entre los distintos fiadores. Profe. Exactamente. Profe, ¿se me escucha? ¿Cómo? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. ¿Puede volver a la diapositiva anterior? Quería hacer una pregunta. ¿Acá? Sí, puede ser que dice cuando el fiador renuncia al principio de división, no debería ser al de exclusión. ¿Cómo? Que yo tenía entendido que en la fianza solidaria es cuando se convenga expresamente o cuando el fiador renuncia al principio de exclusión. Claro, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Exactamente. Porque dicen de división ahí, me había confundido por eso. A ver, en los dos supuestos, digamos, funciona igual, tanto en el de división como de exclusión, la regla es la no solidaridad, pero si las partes, el fiador con su deudor, acuerdan la solidaridad, se aplica tanto al beneficio de exclusión como al de división. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. De nada. Bien, entonces, hasta acá lo que es las relaciones que pueden darse entre lo que es el fiador y el acreedor. Avancemos un poquito más en lo que son las relaciones que se dan entre el deudor y el fiador. Es decir, un deudor incumplidor en donde el acreedor exige al fiador el cumplimiento de la garantía por el incumplimiento de su deudor y el fiador va y paga o repara estos. En definitiva, paga, porque siempre, como les dije anteriormente, tenemos que asimilarlo o darle un valor a al monto de esta fianza. ¿Qué pasa con este fiador? Bueno, se produce lo que se llama la subrogación. ¿Y qué significa esto? Que el fiador se subroga en la posición del acreedor y consecuentemente le va a exigir al deudor el reembolso de lo que ha pagado con más los intereses que se devenguen desde el momento del pago hasta la fecha de efectiva restitución, más los daños que hubiera sufrido. Otra cuestión muy importante es que el fiador, antes de realizar el pago, debe comunicar tal situación al deudor. Si el fiador no comunica el pago al deudor, se le reconoce al deudor la posibilidad de oponer todas aquellas excepciones que tenía
para con el acreedor principal, para con el acreedor, digamos. Recuerden ustedes que estamos ante un supuesto de subrogación, es decir, el fiador pasa a ocupar la posición que tenía el acreedor principal. Y consecuentemente, si yo fiador no pongo en conocimiento al deudor principal de que voy a efectuar el pago y yo como deudor podía ejercer algún tipo de excepciones o interponer algún tipo de defensas, como por ejemplo el pago o la prescripción, todo esto que de haberme comunicado yo podría haberle manifestado, bueno, todas estas excepciones las voy a poner, las voy a poder utilizar en contra del fiador. Otra situación que puede darse es que el fiador pague, perdón, y acá está mal escrito, es que el deudor pague antes de que el fiador le comunique que está por realizar el pago. En este supuesto, claro, ahí es deudor. Sí, hay que modificarlo. Solamente el deudor va a poder repetir en contra del acreedor. ¿Qué significa esto? Decirle, devuélveme. El deudor. Si el deudor pagó antes de tener conocimiento del pago hecho por el fiador, el deudor solo puede repetir en contra del acreedor. ¿Se entiende? Vamos a hacer. Claro. Debe repetirle al acreedor, decirle, devuélveme, y bueno, y obviamente después. Sí. Bien. Al fiador, por otro lado, se le reconocen una serie de derechos. Recordemos, e insisto, estamos ante un contrato de garantía, un contrato accesorio, donde la finalidad siempre es que quien cumpla con la obligación principal sea el deudor. En consecuencia, el fiador, para garantizar este cumplimiento, se le reconocen una serie de derechos que implican o que se traducen concretamente en el embargo de los bienes del deudor. ¿Cuándo el fiador puede pedir el embargo de los bienes del deudor u otro tipo de garantías? Bueno, cuando se demanda judicialmente el pago, también va a poder pedir el embargo en el supuesto que el deudor no cumpla al vencimiento de la obligación, cuando el deudor se había comprometido a liberarlo en un determinado tiempo o en alguna oportunidad y el deudor no cumple con esa liberación, cuando han transcurrido 5 años desde su otorgamiento. Y en este caso les hago una aclaración. Siempre que se hayan afianzado No, ¿qué pasa? A ver, te lo pongo un poco en contexto. Vos tenés una situación, una obligación principal que se vence. Y vos estás viendo, por ejemplo, que el deudor, que era uno de los casos que faltaba enumerar, el deudor se está por ir del país o el deudor está liquidando todo su patrimonio. Entonces, vos como fiador estás viendo que el deudor no va a cumplir. Entonces, antes de proceder al pago,
¿qué haces? Trabajas embargo sobre los bienes para garantizar que sea el acreedor el que cobre, o bien, si vos tenés que salir a pagar, que tengas después cómo recuperar lo que has pagado. Es un derecho. Es decir, no te ubiques como este derecho después de que efectúa el pago. No. Fíjate que son distintas situaciones. Es decir, situaciones que se vence una obligación y vos estás viendo que no va a pagar. Bueno, entonces en ese caso pedís el embargo. Es una forma de protección del fiador para evitar tener que salir a pagar. ¿Mm? Ante distintas situaciones que pueden llegar a darse. Uno, sí, ya hay una demanda judicial de pago y bueno, en ese caso vos pedís el embargo de los bienes. Otro es un supuesto de un vencimiento de obligación. Pero fíjate los otros dos que no los hemos enumerado todavía. El deudor asume riesgos distintos a los propios del giro de sus negocios, disipa sus bienes o los da en seguridad de otras operaciones. Y en el último supuesto, el deudor pretende ausentarse del país sin dejar bienes suficientes para el pago de una deuda. Entonces, se trata de situaciones, hay distintas situaciones en donde ante este peligro inminente de que en definitiva el deudor principal no cumpla con su obligación, bueno, que se le reconocen a este sujeto, a este fiador, la posibilidad de garantizar el cumplimiento mediante el pedido de un embargo sobre los bienes del deudor. ¿Se entiende? Bien. Otra situación que puede dar, que algo ya hemos dicho, es en el caso de que existan cofiadores. Dijimos que una misma obligación puede ser afianzada por un único fiador o por varias personas, en cuyo caso estamos ante una figura de cofiadores. En este caso se da también la subrogación. ¿Qué significa esto? Que el cofiador que cumple en exceso con su obligación se subroga en los derechos del acreedor y le reclama a los otros cofiadores la parte que le corresponde. Y otra cuestión que también está regulada por nuestro código es qué pasa en el supuesto de insolvencia de alguno de los cofiadores. Bueno, también la solución la encontramos en nuestra legislación y en este supuesto, esta insolvencia va a ser soportada por el resto de los cofiadores. Sí. Todo bien que a ver, bueno, ahí ya entras ahí ya entras en lo que son embargos sobre bienes muebles. Hay determinados bienes que no pueden ser embargados porque se consideran que son indispensables para la vida de la persona. Consecuentemente, si va un oficial de justicia a tu casa y te quiere embargar la heladera, seguramente no te la van a embargar porque se entiende que es un elemento indispensable para tu subsistencia. Pero, por ejemplo, incluso si vos trabajas con una computadora, a lo mejor si llegas a acreditar que es tu herramienta de trabajo, es probable que tampoco te logren embargar esa computadora. Pero si vos tenés 2 o 3 computadoras, capaz que una no, pero las otras 2 sí, ¿me entendés? Una mesa a lo mejor no te la embargan si tenés una única mesa. Pero bueno, digamos, hay determinados bienes que se consideran indispensables para lo que es la subsistencia o la vida de la persona, que son inembargables y que va a ir un oficial de justicia y no te van a poder embargar. Bueno, ahí ya cuando entras en lo que son embargos sobre, digamos, embargos sobre sueldos, sobre remuneraciones, etcétera. En ese caso, hay un porcentaje, tampoco te pueden embargar la totalidad, siempre se embarga sobre un porcentaje totalmente, porque se entiende que es, digamos, cuota alimentaria. Claro, exactamente. Hay un monto que normalmente pueden embargarse en virtud de distintos tipos de medidas que se puedan llegar a requerir, incluso cuando determinados sueldos son inferiores a lo que se llama el mínimo vital, al sueldo mínimo vital. En ese caso, muchos jueces no te dan ni siquiera la posibilidad de embargar porque se considera que es el mínimo que requiere una persona para su subsistencia. Entonces,
se entra a analizar un montón de situaciones. Uno puede, por ejemplo, pedir el embargo sobre una cuenta bancaria. Y a lo mejor el juez te lo da, pero cuando llega el oficio al banco, el banco te informa que esa cuenta sobre la que vos trabaste o la que pretendes trabar embargos es una cuenta destinada a pago de sueldos. Y en consecuencia, por una serie de disposiciones, etcétera, esas cuentas tampoco son embargables. Entonces, a ver, es un cúmulo de cosas que pueden embargarse, pero que a su vez tienen una serie de excepciones y que, bueno, habrá que analizar el caso en particular, ¿no? Bueno, y finalmente la extinción de la fianza. Como les dije. Sí. Antes de que siga, por ejemplo, cuando hablaba de la subrogación del fiador, ¿en qué caso, por ejemplo, se daría eso mejor dicho, por qué le conviene hacer eso al fiador si total él es el que está pagando y no sabe si el otro le va a devolver? Te pongo el típico caso de un contrato de alquiler, cuando te ponen 2 o 3 personas como garantes y el dueño del inmueble, el locador, ¿qué hace? Va en contra del más solvente. A ver, vos tenés la facultad de ir en contra de todos, en contra de uno o en contra bueno, de solamente el deudor, del fiador o de los fiadores del deudor. Bueno, vas y trabajas embargo sobre el sueldo de uno de los cofiadores y sacas el monto total de lo que te adeuda con ese embargo sobre ese sueldo. Bueno, ahí en realidad quien terminó abonando o pagando la deuda es uno solo de los fiadores y en consecuencia ese fiador que hizo frente al pago de la obligación principal va a ir en contra de los otros fiadores, porque bueno, los otros también garantizaron el cumplimiento de la obligación principal y no tiene por qué asumir solo el incumplimiento del deudor. Ha pasado muchísimas veces donde el deudor es un insolvente que, nada, uno lo pone así boca abajo y no le saca ni una monedita y en realidad quienes resultan interesantes son los fiadores y en consecuencia quienes terminan haciendo frente a la obligación son los fiadores y muchas veces paga uno solo y después ese va o repite en contra de los otros porque, bueno, fueron todos los que garantizan el cumplimiento de la obligación principal. ¿Se entiende? O sea que entonces la subrogación no sería algo voluntario por parte del fiador, sino algo impuesto por el acreedor. No. A ver, vos te subrogas en los derechos del acreedor. Después, si los querés ejercer o no, bueno, ya es un tema totalmente tuyo. No tenés la obligación. Tenés. Lo que pasa es que a lo mejor no pagas voluntariamente. No pagas voluntariamente. Si te inician, te vuelve lo mismo. Te inician una acción judicial donde reclaman a todos los fiadores, pero trabaste embargo sobre el sueldo y trabando embargo sobre el sueldo de uno, lográs recuperar el crédito adeudado, bueno, ya está, vos como acreedor, ya está. Pero ¿qué pasa? Ese fiador se vio perjudicado porque en definitiva los otros también tenían cómo responder y los otros también garantizaron el cumplimiento de esta obligación principal. Y en consecuencia, ¿por qué me voy a hacer cargo yo solo de el incumplimiento del deudor? Si éramos todos. Bueno, será facultad tuyo ir. ¿Qué? Sí. ¿Se entiende a quien me preguntaba del otro lado? Sí, profe. Bien. Bueno, y finalmente la extinción de la fianza. Como les dije anteriormente, hablábamos de un contrato accesorio, un contrato de garantía que se extingue por el cumplimiento de la obligación principal. Con lo cual, si todo, por cumplimiento entonces no va a tener validez, no entra en vigencia este contrato de fianza si el obligado principal cumple con su obligación en tiempo y en forma. No obstante eso, independientemente de esta extinción por la causal normal y habitual que se da en este tipo de contratos, la ley prevé causas especiales de extinción del contrato de fianza que son las enumeradas en el artículo 1596.
y nos dice, si por hecho del acreedor no puede hacerse efectiva la subrogación del fiador en las garantías reales o privilegiadas. Es decir, que por un actuar por parte del acreedor, el fiador se vería imposibilitado de subrogarse en su posición. Es decir, ante un actuar negligente, el fiador puede pedir la extinción del contrato de fianza. Otro supuesto es si se prorroga el plazo para el cumplimiento de la obligación principal sin el consentimiento del fiador. A ver, si yo estoy garantizando el cumplimiento de una obligación principal que debe cumplirse en el término de 6 meses y el deudor y el acreedor de este contrato principal establecen o fijan una prórroga y yo como fiador no presto conformidad, bueno, mi fianza queda extinguida. ¿Por qué? Porque yo me limito a lo que fue el contrato originario, salvo que, como les digo, preste conformidad a esa extensión. Si transcurren 5 años del otorgamiento de la fianza general, en garantía de obligaciones futuras, y estas no han nacido, recuerden ustedes que yo les dije que la fianza podía garantizar obligaciones presentes o futuras. En el caso de que se garanticen, se afiancen obligaciones futuras que no han nacido, bueno, también se extingue este contrato transcurridos 5 años desde la Constitución. Y finalmente, si el acreedor no inicia acción judicial contra el deudor dentro de los 60 días de requerido por el fiador. Es decir, hay un incumplimiento, el fiador le dice al acreedor, che, inicie acción por X motivo, porque se está por el país, etcétera, etcétera. Desde que el fiador intima o notifica al acreedor de esta circunstancia, tiene 60 días. Si en 60 días el acreedor no inicia la acción justamente para garantizar su cobro, también se extingue la fianza. ¿Se entiende? Bien, hasta acá entonces el contrato de fianza. Pasemos a ver ahora lo que es el contrato de prenda. Y te estás metiendo en ámbitos muy diferentes. Vos acordate acá, a ver, es una fianza, es una garantía y ante el incumplimiento, obviamente que van a ejecutarte ese monto de fianza que vos diste, pero bueno, digamos, funciona. Claro, lo que pasa es que se trata de un tercero que viene a poner plata para sacarte a vos de la cárcel, ponele. ¿Entendés? Se paga y se pierde. Se da mucho, les puedo contar así como cuando uno inicia un juicio, y pide lo que se llama un embargo preventivo, es decir, que se trabe embargo sobre un sueldo, o se trabe un embargo sobre una determinada propiedad, normalmente se pide fianzas. Esas son fianzas judiciales, donde el abogado afianza como para dar, digamos, seriedad o seguridad a que si ese juicio en definitiva después sale mal, alguien va a responder. Es muy complicado el tema de las fianzas judiciales, porque bueno, porque uno en realidad, si uno habla de una primera etapa, un embargo preventivo cuando uno comienza, y bueno, está todo el proceso, con lo cual, en definitiva, no vas a disponer de eso que acabas de embargar hasta tanto no tengas una resolución dictada que te rechace o no el reclamo que vos estás realizando. Pero se ha dado en tribunales donde se ha pedido fianza para ejecutar una sentencia y que después esa sentencia ha sido apelada y por un efecto no suspensivo de estas resoluciones se han sacado a la venta determinados bienes que habían sido embargados.
y que para poder embargarse se había pedido fianza no solo del abogado que intervino en la causa, sino de distintos colegas. Y después, cuando la causa se fue a otra instancia y, digamos, se dio vuelta la sentencia, dijo, no, estaba mal, y le rechazan la demanda, este deudor, primer deudor que después no terminó siendo deudor, se vio totalmente perjudicado porque lo que era de su propiedad fue ejecutado. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchas veces se han ido en contra de estos fiadores que han garantizado esa ejecución y les han ido a reclamar el monto de las fianzas dadas. Es todo un tema, el tema de la fianza. Pero bueno, a modo de comentario nada más. Bien, otro de los contratos que tenemos que ver es el contrato de prenda. Y en realidad, ¿cómo vamos? Vamos, más o menos. Vamos a darle un poquito más de celeridad al tema. El contrato de prenda. Que el contrato de prenda en realidad podemos hablar de dos tipos o clases de prenda. Una prenda con desplazamiento y la prenda sin desplazamiento. La prenda con desplazamiento es la prenda común, que vamos a analizar en un ratito. Y la prenda sin desplazamiento es lo que se conoce como prenda con registro, donde su primera antecedente de este tipo de prendas fue la prenda agraria. Hoy en total desuso, pero que bueno, vamos a hacer un par de mención a este tipo de prenda al final de la clase. No, la prenda sin desplazamiento es sin desplazamiento desde la prenda agraria y la prenda con registro. No, a ver, la ley que regula este tipo de prendas está vigente. Lo que pasa que la realidad es que no se usa, cayó en desuso. ¿Por qué? Porque todos los bienes que pueden ser objeto de prenda agraria pueden perfectamente ser prendados mediante la constitución de una prenda con registro. En los registros. En ese caso estaría frente a una, seguramente ahí vas a constituir lo que se llama una prenda sin desplazamiento o prenda fija flotante, que ya vamos a ver en un ratito, la prenda, pero no, ¿qué warrant? No, el certificado de warrant es un certificado que te permite obtener créditos. Sí. Algo que sí no es registrable, vos le das. Lo das en garantía, exactamente. Lo das, bueno, lo das en garantía. A ver, lo que pasa es que, bueno, el warrant, acordate que solamente se podía, digamos, constituir sobre productos agrícolas, ganaderos, mineros que se encuentren en depósitos fiscales autorizados por el Poder Ejecutivo. Acá estás hablando de un contrato de prenda que puede ser celebrado por particulares. No necesariamente vas a estar frente a un depósito fiscal que va a ser el que te va a emitir el certificado de depósito y el certificado de warrant. ¿Mm? Nada, sí, muy poco y nada. Lo que pasa es que tenés otros mecanismos más rápidos, quizás, y más seguros. Bueno, entonces, tenemos por un lado la prenda, donde lo que caracteriza este contrato de prenda es el hecho de que se otorga en garantía una cosa determinada. A diferencia de lo que veíamos viendo en el contrato de fianza, donde lo que se otorgaba en garantía era el patrimonio general de un sujeto, de una persona, de un tercero, acá estamos en presencia de una cosa determinada que se ofrece en garantía
para el cumplimiento de una obligación principal. Seguimos frente a contratos de garantías, seguimos frente a contratos accesorios que van a tener validez o vigencia en tanto y en cuanto no se cumpla con la obligación principal. Entremos a analizar primero lo que es la prenda común. Prenda común regulada en el Código Civil y Comercial, artículo 22.19 en adelante. 22.19, concepto. La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el deudor o la totalidad de los copropietarios por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes. Esta prenda, bueno, se rige por las disposiciones contenidas en el presente capítulo. Entonces, ¿qué tenemos que marcar? Primero, es un derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o sobre créditos instrumentados. Vamos a ver qué puede ser créditos instrumentados, pueden ser títulos de crédito, entre otros. ¿Quién lo constituye? El dueño de la cosa. O en el supuesto caso de que esa cosa tenga varios dueños, tiene que estar la conformidad de todos los copropietarios. ¿Y qué es lo que caracteriza a la prenda? Que esta cosa se entrega al acreedor prendario o en el caso que las partes así lo acordaran, se entrega a un tercero que va a ser en definitiva el que va a tener a su cargo la guardia y la custodia de esta cosa y quien va a tener la obligación, ya sea va a tener la obligación de restituir la cosa si se cumple con la obligación principal. Es decir, esta obligación de restitución va a recaer sobre el acreedor prendario en el caso de que haya sido él quien detente la cosa dada en prenda o va a ser este tercero ante la comunicación por parte del acreedor de que se ha dado cumplimiento con la obligación principal. Si las partes lo acuerdan, perfectamente puede quedar en poder de un tercero. Características de contrato, un contrato bilateral, surgen obligaciones para ambas partes. Ya vamos a ver un poquito más adelante cuáles son estas obligaciones. Puede ser igual que en el caso de la fianza, título oneroso o gratuito, según o no se convenga algún tipo de retribución. Es un contrato conmutativo, las partes saben desde el momento de su celebración cuáles son las ventajas que proporciona este contrato. Es un contrato formal. Y acá me paro. Contrato formal. Fíjense en el artículo que acabamos de leer que dice que el contrato debe celebrarse por instrumento público o por instrumento privado con fecha cierta. Es decir, a los fines de la constitución de la prenda se requiere no solo que se realice por escrito, sino que se realice ya sea por instrumento público y si es por instrumento privado, debe contener fechas ciertas. Es decir, generalmente la fecha cierta se le da mediante la certificación que realiza algún escribano de las firmas insertas en el contrato. Es decir, el escribano no interviene en la totalidad del acto, pero sí en la certificación de las firmas que celebran este contrato. Ahí, si se quiere, se le da una fecha cierta y es un requisito indispensable para lo que es la constitución de este tipo de contrato de prenda. Es un contrato nominado, se encuentra regulado en nuestro código, es un contrato real. ¿Por qué? Porque requiere la entrega efectiva de la cosa, ya sea al acreedor o al tercero, en el supuesto caso que las partes hubiesen acordado dicha entrega. Con la entrega efectiva de la cosa, exactamente. Y finalmente es un contrato accesorio de garantía por todo lo que venimos analizando y viendo. Accesorio va unido siempre al cumplimiento de una obligación principal. Garantía porque se celebra justamente para garantizar el cumplimiento de esta obligación principal. ¿Qué cosas pueden ser dadas en prendas? Las cosas muebles, determinadas, y presentes. Los créditos
que estén debidamente documentados y los títulos valores de toda clase, de toda especie. También pueden ser objeto de prenda las cosas ajenas. Y finalmente los títulos de crédito no cartulares o escritulares mediante asiento en los registros especiales. Profe, ¿a qué se refiere ese último punto? Créditos que estén debidamente documentados. No cartulares o escriturales. Sería el supuesto de, por ejemplo, acciones escriturales de una sociedad. ¿Viste las acciones? Bueno, lo que pasa es que ustedes no han visto sociedades todavía. Bueno. Puede ser de uno u otro, lo que pasa es que no lo tenés físicamente, sino que se asientan en los registros de registros especiales. En este supuesto, pueden ser objeto de prenda no cartulares o escriturales. Pueden ser objeto de prenda. Claro. Los títulos físicos. Bueno, por eso te digo. Los certificados, sí, los certificados, las... ¿Cómo me sale ahora? Hay una serie de certificados, sí. ¿Eh? No. No, hay una serie de... Lo que pasa es que está muy vinculado con una serie de misiones, de certificados o de cosas que pueden emitir las sociedades, que yo, sociedades mucho, no me quiero. No, no, ¿por qué letra pago? Lo tenés en un título. El caso típico es, como te digo, el tema de las acciones escriturales de las sociedades, donde no tenés físicamente pero que se registra. Cualquier cosa mañana lo investigo un poquito más y les termino de traer algún par de ejemplos. No, no lo ponen por las dudas, pero bueno, escapa un poco también a los conocimientos básicos de la profe que tiene al frente. Prendas sobre cosas. Dijimos que pueden prenderse cosas determinadas y presentes, incluso en cosas ajenas. Pero ¿qué pasa? Cuando se constituye una prenda sobre una cosa ajena, el acreedor desconocía que esa cosa era ajena. En consecuencia, si el titular o el propietario de esa cosa dada en prenda se presenta ante el acreedor y requiere su devolución, lógicamente que el acreedor, al desconocer esta situación, va a tener que proceder a la entrega de esta cosa. ¿Por qué? Porque no era de propiedad de su deudor. Y en este supuesto, lo que le queda al acreedor es exigir al deudor que entre otra cosa del valor equivalente a lo que había sido entregado, o bien tiene la opción de dar, digamos, a renunciar a esta garantía y exigir el cumplimiento de la obligación principal, aun cuando no se haya producido el vencimiento. ¿Qué pasa con los frutos de las cosas que pueden estar en poder del acreedor prendario? Bueno, si el bien prendado genera frutos o intereses, el acreedor
debe percibirlos e imputarlos al pago de la deuda. Primero va a imputar a gastos, después va a imputar a intereses y finalmente va a imputar a capital. ¿Qué quiero significar con esto? Que los frutos que puedan producir la cosa dada en prenda no van a pertenecer al acreedor prendario. Recuerden ustedes que la cosa aumenta o disminuye para su dueño y el dueño de la cosa acá es el deudor, con lo cual el acreedor no puede apropiarse de estos frutos o de estos frutos generados por la cosa. Sí puede y debe imputarlos al monto adeudado, pero no se los puede quedar, no puede apropiárselos. Exactamente, esa es la idea. La idea es que los frutos se imputen a cuenta del pago. Primero, en este orden, primero gastos, después a intereses y después, finalmente, a capital. Bueno, otros aspectos a tener en cuenta en relación a la prenda. El acreedor prendario no puede usar ni abusar de la cosa, salvo que expresamente se haya otorgado algún tipo de bien que requiera su uso. Si no requiere su uso, el acreedor prendario no puede usar la cosa. Y en el supuesto caso que el acreedor haga uso de esta cosa dada en prenda, bueno, se lo faculta al deudor a solicitar la restitución de la cosa dada en prenda. También puede pedir que la cosa quede en poder de un tercero, es decir, que sea depositada a nombre de un tercero, o bien tendrá la opción de reclamar los daños y perjuicios que ese uso le ha ocasionado al deudor. Sí, por supuesto, por supuesto. Si las partes acuerdan el uso de esa cosa, no hay ningún problema. Pero si nada se dijo, no. En cuanto a los gastos de conservación de la cosa siempre van a estar a cargo del deudor. Recuerden que la cosa pertenece al deudor. Pero lo que limita acá nuestra legislación es el quantum, digamos, cuánto es lo que puede gastar. Si el acreedor realiza gastos que van por encima del valor real de la cosa, bueno, en ese caso se entiende de que el deudor no va a tener que hacer frente a estos gastos. Es decir, está obligado a hacer frente hasta el valor de la cosa dada en prenda. Puede ser supuesto de que la cosa presente algún tipo de destrucción o deterioro, en cuyo caso el acreedor va a poder solicitar la venta de este bien. De lo contrario, el acreedor no está facultado a venderlo porque sí. Algo, a ver, estamos en lo que es el proceso normal de lo que es este contrato de prenda, ¿no? Obviamente que si ya hay un incumplimiento de la obligación principal, bueno, sí, obviamente que en ese caso sí, ya hablamos de una ejecución de la cosa dada en prenda, pero en la vida ordinaria del contrato, el acreedor no puede disponer la venta de esta cosa dada en prenda, salvo, como les digo, de que exista la posibilidad de que se pierda esta cosa y en consecuencia, bueno, en ese supuesto se encuentra autorizado. Puede darse otra situación en donde la venta sea favorable para el deudor, en cuyo caso se acuerda con el acreedor y generalmente el acreedor autoriza la venta con la contraobligación de dar otra cosa en prenda o el cumplimiento de la obligación principal. Y otro supuesto que puede llegar a darse es que la cosa reconozca varios acreedores, es decir, que una misma cosa tenga o reconozca varias prendas y que esta venta de la cosa sea requerida por otros acreedores. En este caso, sí también se va a poder proceder a la venta de la cosa, pero ahí lo que vamos a tener que tener presente es, digamos, la existencia o no de privilegios en función de esa cosa dada en prenda. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, a ver,
supongamos, se celebra un contrato de prenda, lo que pasa es que no me quiero la prenda correcta, bueno, un contrato de prenda sobre una determinada cosa no registrable, que a su vez hay otros acreedores que también la embargan y comienzan el juicio y piden la ejecución o la venta en remate público de esa cosa dada en prenda, pero quien se encuentra en poder de la cosa no tiene todavía un crédito vencido. En consecuencia, bueno, acá esta persona que está en poder de la cosa reconocería un privilegio sobre los otros que no tienen en su poder la cosa. Entonces, bueno, ahí entran a jugar una cuestión de privilegios y más allá de que la cosa pueda llegar a salir a remate, siempre el privilegio lo va a tener el acreedor que tenía en su poder la cosa. Y si del remanente de esa venta queda un saldo, bueno, digamos, se pasará a pagar a los otros acreedores o al acreedor que solicitó la venta de esta cosa. Rendición de cuentas, lógicamente, siempre el acreedor debe rendir cuenta de todos los gastos que realizara en cuanto a lo que es la conservación de la cosa y cualquier tipo de impugnación que se realiza no afecta la enajenación de la venta. Es decir, si la cosa sale a la venta, el acreedor va a rendir cuentas de lo que ha percibido y esa impugnación no va a echarle, digamos, no invalida la venta realizada, aunque puedas seguir discutiendo sobre la rendición. Exactamente. Claro, claro, ahí entras en todo lo que es el tema de rendición de cuentas instrumentadas, si se vendió más, menos, bueno, ya ahí entras en todo lo que es la parte de rendición de cuentas que ustedes vieron ya hace un par de bolillas. Muchísimo, me imagino. Ejecución de la cosa prendada. Bueno, hasta acá eran situaciones que podían darse en lo que era la vida normal del contrato. Pero ¿qué pasa si el deudor principal no cumple con su obligación? En este caso, lógicamente, el acreedor prendario tiene en garantía esta cosa dada en prenda y, consecuentemente, la forma de garantizar o de recuperar ese crédito que no ha sido abonado es mediante la venta de la cosa. Como primera medida, tenemos que decir que el acreedor prendario no puede quedarse con la cosa, salvo que expresamente las partes hayan acordado que en caso de incumplimiento vos te cobras la deuda con la cosa que yo te entregue. De lo contrario, la legislación determina que es necesaria la venta en remate público, se realiza una especie de remate extrajudicial donde se exige la publicación en un diario de mayor circulación con 10 días de antelación para justamente comunicar de que se va a proceder a la venta de esto y una vez que se vende este producto en remate con el producido de dicha venta, bueno, se va a cobrar el acreedor. Como les digo, si las partes acuerdan que ante el incumplimiento el acreedor puede quedarse con la cosa, no hay ningún problema, será la forma de cobrar o cumplir, digamos, con la cosa en prenda. Si la prenda consiste en títulos u otros valores negociables, bueno, en ese caso la venta no se va a hacer remate público, sino que se va a acudir al mercado o a la bolsa correspondiente para efectuar la venta de esos títulos en el mercado correspondiente, en el título. Cuando ya no cumpliste. Y finalmente la venta se puede realizar por un procedimiento especial que las partes también acuerden. Si nada no establecido, la venta se realiza por una subasta pública extrajudicial. En cuanto a la prenda de créditos, bueno, artículo 2232, créditos instrumentados. La prenda de créditos es la que se constituye sobre cualquier crédito instrumentado que puede ser cedido. La prenda se constituye aunque el derecho no se encuentre incorporado o en dicho instrumento y aunque no sea necesario para el ejercicio de los derechos vinculados con el crédito prendario.
¿Cómo se constituye? Notificando al deudor del crédito la constitución de esta prenda. Así como en lo que era la prenda que veíamos anteriormente, lo hacíamos por instrumento público o privado por escrito, acá lo que se hace es notificar al deudor cedido la existencia de que ese título ha sido otorgado en garantía. Se endosa y se entrega, y se le notifica al deudor cedido de que ha sido otorgado en garantía. Bueno, en cuanto a la conservación y la cobranza, obviamente que si se trata de un título que tiene una fecha de vencimiento, quien se encuentra en poder de este título va a tener que realizar todas las acciones tendientes para el cobro, y al igual que vimos en el caso de la prenda común con el tema de los frutos, si recibe o percibe algún tipo de suma a consecuencia de estos títulos, va a tener que imputarlos, como veíamos antes, primero gastos, después intereses y después a capital. En cuanto a la extinción, bueno, si se extingue la causa principal, lógicamente este título va a tener que ser devuelto a la persona que lo otorgó en garantía. ¿Estamos? Bien. Y nos queda media horita para que veamos la última prenda. Bien, bueno, hace un ratito yo les hablaba de dos tipos de prenda. Les hablaba de la prenda común con desplazamiento y la prenda sin desplazamiento, donde les hablaba concretamente de lo que era la prenda con registro y la prenda agraria. Les dije anteriormente también que la prenda agraria es, si se quiere, el primer antecedente de la existencia de estas prendas con registro. Es como que fue la primera vez que se utilizó a nivel de nuestro país este tipo de posibilidad de efectuar una prenda sobre una cosa con la particularidad de que la cosa no pasaba a manos del acreedor prendario. Entonces, cuando hablamos de una prenda sin desplazamiento, lo que caracteriza es fundamentalmente el hecho de que la cosa se mantiene en poder del deudor prendario. Esto trae un sinnúmero de beneficios que ya vamos a analizar. Entonces, la prenda con registro puede constituirse para asegurar el pago de una suma cierta de dinero o el cumplimiento de cualquier tipo de obligación, siempre que esta obligación podamos asimilarla a una suma de dinero. ¿Cuál es la característica propia de esta prenda con registro? Que la cosa queda en poder del deudor o de un tercero, si es que la prenda ha sido ofrecido por un tercero que la ha ofrecido justamente en garantía o en cumplimiento de una obligación principal. ¿Desde cuándo va a tener efecto? Va a tener efecto entre partes desde el momento de la celebración y en relación a terceros, es decir, va a ser oponible a terceros desde el momento de su inscripción en el registro respectivo. En cuanto a los elementos, bueno, un poco lo que les venía diciendo recién, obligación dineraria o expresada en sumas de dinero, que es lo que puede ser objeto de prenda. Cosa prendada puede ser una cosa mueble y dependiendo de la naturaleza de la cosa mueble, vamos a estar frente a lo que se llama la prenda fija y la prenda flotante. Estamos frente a una prenda sin desplazamiento, donde la cosa queda en poder del deudor o del tercero que ha ofrecido la cosa en prenda. Y otro de los elementos caracterizantes, como les dije anteriormente, es la inscripción
registral. ¿Cuáles son los caracteres de este contrato? Contrato bilateral, surgen obligaciones para ambas partes. Puede ser también a título oneroso o gratuito, va a depender lo que las partes acuerden o convengan. Es un contrato conmutativo, las partes saben desde el momento de su celebración cuáles son las ventajas, desventajas que proporciona este contrato. Es un contrato formal, y a diferencia de lo que pasa cuando hablamos de la prenda común que debía celebrarse por instrumento público o privado con fecha cierta, acá lo único que se exige es que se realice por escrito. Generalmente son los registros los que proporcionan una serie de formularios preimpresos o preestablecidos donde se completan todos los datos que hacen a este contrato y donde es el propio empleado del registro el que da fe de las firmas insertas en este contrato. Quizás por ello es que no se exige que este tipo de contratos se realice por instrumento público o por instrumento privado con fecha cierta. Porque la fe de la parte fedataria de la celebración del contrato está dada justamente por celebrarse en presencia de los empleados del registro. Es un contrato nominado, se encuentra perfectamente regulado y nombrado en nuestra legislación. Es un contrato consensual, se perfecciona con el mero acuerdo de las partes. Al igual que todos estos contratos que hemos visto en este capítulo, es un contrato accesorio de garantía y es un contrato de privilegio. ¿Por qué decimos que es un contrato de privilegio? Bueno, algo yo más o menos les venía mencionando. Cuando se otorgan este tipo de bienes en garantía, el acreedor prendario tiene un privilegio especial para cobrarse, si se quiere, primero en caso de ejecución de la cosa dada en prenda. Es decir, tiene un privilegio superior a cualquier otro de los acreedores que puedan grabar o que hayan pedido un embargo sobre esa cosa que se encuentra prendada. Prohibiciones o restricciones al deudor prendario. Primero, si se otorga una cosa en prenda, el acreedor prendario no puede constituir otro contrato de prenda, de garantía, salvo que expresamente cuente con la autorización o el consentimiento del acreedor prendario. Es decir, y de hecho se da la existencia de un bien que presenta distintas prendas, una misma prenda o en distintos grados. En estos casos nos encontramos justamente con distintos acreedores que van ocupando la posición en la medida en que se van celebrando estos otros contratos. Pero siempre se requiere el consentimiento de los acreedores prendarios anteriores para volver a constituir un nuevo contrato de prenda. Tampoco se les está permitido al deudor prendario la enajenación de estos bienes dados en prenda, salvo que, por supuesto, se acuerde con la parte y que, si se quiere, se encuentre, se puede, por un lado, contar con el consentimiento por parte del acreedor y en ese caso las partes pueden acordar la sustitución de esa cosa por otra. O en el caso de que se realice la venta de ese bien, es necesario que el adquirente de la cosa tome a su cargo la prenda y que eso sea inscripto en los registros. ¿Para qué? Para que el titular de registro comunique tal situación, tal enajenación a quien resulta acreedor prendario. Que de hecho el caso quizás más común es cuando se realiza la venta de un vehículo que está prendado. ¿Alguna vez realizaron la venta de un vehículo prendado?
Bueno, ¿qué pasa? Cuando uno vende un vehículo que está prendado, no es que no se puede vender el vehículo, se vende perfectamente. Lo que pasa es que quien adquiere el vehículo, pero adquiere la deuda también. En consecuencia, está adquiriendo también la obligación de pago. Y ante esta nueva inscripción, el titular del registro debe comunicar al acreedor prendario de la existencia de un nuevo titular. ¿Para qué? Para que en caso de incumplimiento, este acreedor sepa en contra de quién debe ir a reclamar. Puede establecerse también como una cláusula especial que los bienes dados en prenda tienen que conservarse en el mismo estado en que fueron otorgados, es decir, que no pueden ser industrializados o comercializados, no pueden ser objetos de industrialización, sino que tienen que mantenerse tal cual como fueron objetos de prenda. Y finalmente, otra obligación que pesa sobre el deudor prendario es la prohibición de sacarlos del lugar o del establecimiento en donde se encontraban estos bienes al momento de la constitución de la prenda. A ver, no es una prohibición tajante. ¿Qué pasa? Pasa que en el caso de que yo quiera trasladar estos bienes a otro depósito, supongamos, lo que se exige es que el deudor comunique tal situación a los registros. ¿Para qué? Para que el registro, obviamente informando dónde van a ser trasladados, ¿para qué? Para que el registro comunique la situación al acreedor prendario, para que en caso de incumplimiento el acreedor sepa dónde se encuentran estos bienes y en definitiva poder después secuestrarlos para ejecutarlos y cobrarse en caso de un incumplimiento. Esta prohibición de traslados no rige para el caso de un contrato de prenda sobre un vehículo. Es decir, porque si uno dice, bueno, el vehículo no puede moverse del lugar donde está, es decir, ¿cuál es el fin de un contrato de prenda sobre un vehículo? Si el vehículo tiende justamente a circular. Bueno, en realidad, en el caso puntual del vehículo, lo que se refiere a esta prohibición es en aquellos supuestos en donde se pretenda trasladarlo a otra jurisdicción. Es decir, el uso normal del vehículo está dentro de lo permitido, pero supongamos si el titular registral pretende o se muda a otra jurisdicción, es de Buenos Aires y se muda a Córdoba, bueno, en esa situación debe comunicar al registro. ¿Para qué? Para que el acreedor prendario sepa que ese vehículo que primeramente había sido inscrito en Buenos Aires se trasladó a Córdoba. Siempre la finalidad es mantener en conocimiento al acreedor. ¿Para qué? Para que en caso de incumplimiento por parte del deudor prendario, el acreedor pueda cobrarse sobre la venta o sobre el producido de la cosa dada en prenda. Yo les hablé también de dos tipos de prenda cuando hablábamos de prenda con registro. Les hablé de la prenda fija y de la prenda flotante. La prenda fija recae sobre todos los bienes muebles o semovientes y los frutos o productos, aunque estén pendientes o se encuentren en pie, pero que sean determinadas. Los inmuebles por su destino, incorporados a una finca hipotecada, solo pueden prendarse con la conformidad del acreedor hipotecario. Es decir, a ver, ¿qué se puede prender? Cosas muebles, semovientes, inmuebles por accesión, es decir, todo. En el caso de inmuebles por accesión y en el supuesto de que ese inmueble se encuentre hipotecado, vas a necesitar la conformidad del acreedor hipotecario para justamente poder embargar, digamos, estos inmuebles por accesión. De lo contrario, si no tenés la conformidad, no es lo mismo que la hipoteca. Exactamente. ¿Cómo se instrumenta? Lo que les decía anteriormente, generalmente los registros otorgan una serie de formularios preimpresos donde deben contener todos estos datos específicos que les hago mención. ¿Cuáles son concretamente los datos específicos? Todos los datos del acreedor y del deudor prendario, entiéndase, nombre, apellido, nacionalidad, profesión, domicilio, me faltaba nacionalidad, edad, estado civil, etcétera, tanto del acreedor como del deudor. También el monto
de la prenda, el monto del crédito que está garantizando, cuál va a ser la modalidad de pago, cómo se va a realizar el pago, en qué tiempo, es decir, todo lo que hace a la operatoria de la obligación principal en cuanto al cumplimiento. También se tiene que dejar especificado si estos bienes gozan de algún tipo de privilegios especiales, reconocen algún tipo de privilegios especiales y si esos bienes cuentan o no con algún tipo de seguro, digamos, si están asegurados o no. En cuanto a la prenda flotante... Profe, una pregunta. No sé si escuché bien, pero cuando hablaba de la prenda fija, no sé si mencionó inmuebles. ¿No era que los inmuebles solamente...? No, inmuebles por accesión, dije yo. Ah, bien. No hablé de inmuebles. Los inmuebles hipotecan, no se prendan. Bien, en cuanto a la prenda flotante, va a recaer sobre mercaderías y materias primas. Se constituyen para garantizar el pago de un crédito que no puede extenderse por un plazo mayor a 180 días. Y va a recaer sobre estas mercaderías o materias primas o sobre los productos que surjan después de la comercialización o industrialización de estas mercaderías o materias primas. En este caso, bueno, tampoco, como en el caso de la prenda fija, no se restringe la disponibilidad de la cosa. Siempre la cosa va a quedar en poder del deudor prendario, va a poder disponer de las cosas. En cuanto al contenido de este documento, es exactamente igual que el que vimos en el caso de la prenda fija, es decir, todos los datos del acreedor, del deudor, todo lo que hace la operatoria que viene a garantizar el crédito, monto de crédito, forma de pago, si estas cosas gozan de algún tipo de privilegio, si están aseguradas o no, etcétera. Profe, ¿esto de la prenda fija y la prenda flotante están dentro de las prendas con registro? O sea, es como dos clasificaciones. Son prendas, claro, exactamente. ¿Y dónde se inscriben? Porque hablamos de una prenda con registro. Y uno dice, bueno, ¿pero qué es registro? ¿Dónde se inscriben? ¿Qué es esto del registro? Bueno, yo les decía anteriormente, que al momento de la constitución de la celebración se utilizaban estos formularios preimpresos que eran generalmente aportados por los registros. Los registros de créditos prendarios son registros que justamente tienen por finalidad la inscripción de todo este tipo de contratos de prenda. Y son registros que dependen del Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios. Ahí es donde se inscriben todos este tipo de prendas con registros. Más allá de la prenda con registro que se suele inscribir en relación al automotor. Es decir, cualquier cosa que es objeto de prenda, bueno, el registro a cargo depende del registro de propiedad de automotor y créditos prendarios. ¿Cuál es el registro que corresponde? En el caso de la prenda fija, el lugar donde se encuentren los bienes. Si las cosas se encuentran en distintas jurisdicciones, deberá inscribirse en todos los registros. Obviamente que se elige uno y el titular de ese registro tiene 24 horas para comunicar a los restantes registros en donde se encuentran las cosas de la existencia de este contrato de prenda celebrado. Y en cuanto a la prenda flotante, se inscribe en el domicilio del deudor, en el registro que corresponde al domicilio del deudor. En cuanto a los plazos para la inscripción, como les dije cuando comenzamos, el contrato produce efectos entre partes desde el momento de su celebración y es oponible frente a terceros o produce efectos frente a terceros siempre es que se inscriba dentro de las 24 horas de celebrado este contrato. Si se inscribe con posterioridad a las 24 horas, bueno, va a comenzar a producir efectos frente a terceros desde el momento de su inscripción. ¿Se entiende esto?
Bien. ¿Cuál es el plazo de conservación del privilegio? Yo les dije que esta cosa dada en prenda otorgaba un privilegio especial al acreedor prendario. ¿Cuál es el plazo de este privilegio? Es de 5 años, salvo obviamente que la obligación principal se extinga con anterioridad. Si no se extingue, el plazo de vigencia o de conservación de este privilegio es de 5 años. Se puede renovar siempre y cuando no se haya vencido, no se encuentre caduco. Profe, yo tengo una pregunta de eso, porque en el material me parece que aclara que la prenda flotante es por obligaciones de máximo 180 días, ¿puede ser? Claro, en el caso de la prenda, bueno, acá yo estoy hablando con términos general, sí. Ah, Sí. en términos generales eso. ¿Qué? En términos generales lo que En estamos términos leyendo generales, ahora. el precio de prescripción es 180, pero acuérdate que la prenda puede ser renovada indefinidamente, por términos iguales. Ah, bien. En el caso de un contrato de prenda flotante, vos podés celebrar un contrato por 100 días. Antes de que se cumplan los 100 días, lo volvés a renovar, etcétera, etcétera. Lo importante acá es la renovación que se produzca con anterioridad a la caducidad de la inscripción. Dale, gracias. Bien, y en cuanto a la transmisibilidad, es perfectamente transmisible este contrato de prenda, se realiza por medio del endoso. En cuanto a la cancelación de la prenda, creo que nos quedan dos cositas nada más. Cancelación de la prenda. ¿Cómo se realiza la cancelación de la prenda? Bueno, por cumplimiento de la obligación principal, siempre y cuando, digamos, si se cumple con la obligación principal, ya sea el acreedor o el tenedor del certificado de prenda, es decir, acreedor o deudor, pueden solicitar la cancelación de la prenda. Lógicamente van a tener que acreditar ante el registro justamente el cumplimiento de la obligación principal y este certificado de prenda va a ser archivado en el legajo, en el registro. También puede ordenarse la cancelación por una resolución judicial y también cuando el dueño de la prenda acredite ante el registro el pago del crédito mediante un depósito en un banco oficial. Es decir, acompaña el comprobante de depósito de la deuda que él tuviera en un depósito judicial, lo acompaña al registro, el titular del registro comunica al acreedor prendario de la existencia de los fondos a su favor, tiene un plazo de 10 días y si en el término de 10 días no presta conformidad o no se opone a ello, bueno, se procede a lo que es la cancelación de la prenda. Y en cuanto a la prenda agraria, como les decía, ley 9644, una ley que ha caído en desuso, que actualmente no es práctica, desde que los objetos que pueden ser objetos de prenda agraria son objetos que pueden a su vez ser prendados mediante la prenda con registro. Es una prenda sin desplazamiento, por lo que el deudor va a conservar la posesión de la cosa. Se constituye sobre todo bienes agropecuarios, si se quiere. Bueno, ¿se me quieren ir todos? Besito. Nos vemos, chicos, a los que están presentes. ¿Mañana van a venir o lo hacemos directamente virtual? ¿Eh? Por eso les digo, mañana a las 8 de la noche va a ser. A los virtuales, los veo mañana virtuales, pero los presenciales depende un poco de lo que ustedes quieran. Nosotros tenemos la facultad de poder darla en forma virtual. Como ustedes quieran, yo no tengo ningún problema en venir, les aviso. ¿Quieren que vengamos? ¿Ustedes? ¿Virtual o si prefieren, si están acá en la facu porque tienen una clase anterior, yo vengo. No, a ver, si hay 2 alumnos, yo la clase la doy. ¿El tema? Bueno, vengo, listo, vengo. Yo por ustedes, chicos.
Chao, chicos. Nos vemos. Gracias por el tiempo. Gracias, profe. Gracias, Nos profe. vemos mañana. No, mañana que no tenemos acá. Ah, bien, ok. Mañana supuestamente en la magna, salvo que